Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que demostrar que la casa donde había vivido casi toda mi vida realmente era mía. Me llamo Antonio Romero, tengo 69 años, soy viudo desde hace 4 y levo jubilado algo más de 2. Durante 35 años fui contable en una empresa de distribución de alimentos de Madrid. Siempre fui un hombre de números, de facturas ordenadas, de recibos archivados y de decisiones prudentes. Mi mayor defecto, según decía mi difunta esposa Carmen, era que evitaba los conflictos incluso cuando tenía toda la razón. Algún día esa paciencia tuya te traerá problemas, Antonio. Se reía al decirlo. Yo también. Entonces no sabía que acabaría teniendo razón. La casa donde ocurrió todo está en un barrio tranquilo de Madrid, muy cerca de una plaza llena de platanos de sombra donde cada mañana los jubilados juegan el dominó mientras los niños cruzan camino del colegio. No es una mansión. Nunca lo fue. Es un chalet adosado comprado a principios de los años 90 después de muchos sacrificios. Carmen y yo tardamos casi 20 años en terminar de pagarlo. Cada habitación guarda un recuerdo. La cocina donde preparábamos la tortilla de patatas todos los domingos. El pequeño patio donde cultivaba tomates. El limonero que plantó nuestro hijo cuando tenía 10 años. El banco de madera donde Carmen tomaba café al amanecer. Para cualquiera era solo una vivienda. Para mí era una vida entera. Cuando a Carmen le diagnosticaron un cáncer de ovario, todo cambió. Los médicos del Sistema Nacional de Salud hicieron cuanto pudieron. Nunca olvidaré aquellos interminables pasillos del hospital. Las salas de espera, los análisis, las sesiones de quimioterapia, los silencios, sobre todo los silencios. Ella nunca perdió la sonrisa. Yo sí. Durante casi 2 años vivimos pendiente de calendarios médicos, medicamentos y pequeñas esperanzas que aparecían para desaparecer pocas semanas después. Nuestro hijo Miguel venía siempre que podía. Vivía en Valencia y trabajaba como ingeniero informático. Pasaba semanas enteras con nosotros cuando la enfermedad empeoraba. Dormía en el sofá sin quejarse. Preparaba la cena. Conducía hasta el hospital. Era un buen hijo. Mucho mejor de lo que yo había sido con mi propio padre. Una tarde, pocas semanas antes de fallecer, Carmen me pidió que la acompañara al despacho del notario. Pensé que solo quería actualizar el testamento. No pregunté demasiado. Ella estaba muy cansada. Mientras el notario revisaba los documentos, Carmen me tomó la mano. Antonio, ¿sí? Prométeme una cosa, lo que quieras. No permitas que Miguel pierda esta casa. La miré confundido. ¿Por qué iba a perderla? Ella sonrió con una tristeza que todavía hoy recuerdo. Porque cuando una familia se rompe, la gente cambia. No entendí aquellas palabras. Cree que hablaba por el cansancio. El notario terminó de preparar la escritura y el testamento. La vivienda quedaba íntegramente para Miguel. No para mí, para nuestro hijo. Cuando salimos a la calle le pregunté por qué había tomado aquella decisión. Ella acarició mi brazo. Tú siempre ayudarás a los demás. Demasiado. Miguel necesita un lugar seguro cuando nosotros no estemos. No insistí. Confiaba plenamente en ella. Siempre lo había hecho. Carmen murió un mes después. Aún recuerdo el olor de las flores durante el funeral. Los abrazos, las frases de compromiso, los vecinos diciendo que era una mujer maravillosa. Todos tenían razón. La casa quedó vacía de repente. Aunque seguía llena de muebles, de fotografías, de libros, y de su perfume, que durante semanas parecía esconderse entre las cortinas. Miguel se ocupó de todos los trámites legales. Aceptó la herencia. Inscribió la vivienda en el registro de la propiedad exactamente como había dejado dispuesto su madre. Yo apenas tuve fuerzas para leer los papeles. Solo quería volver a casa. Sentarme en el patio. Escuchar el silencio. Mi hijo nunca me pidió que me marchara. Jamás. Al contrario. Un domingo, mientras compartíamos unas tapas en un pequeño bar del barrio. Me dijo,
Papa, dime, la casa es mía legalmente. Asentí, lo sé, pero sigue siendo tu hogar. No te un nudo en la garganta. No quiero que te preocupes por nada. Puedes vivir allí todo el tiempo que quieras. Sin alquiler, sin condiciones. Solo prométeme que cuidarás del limonero. Por primera vez en muchos meses. Eso sí puedo prometerlo. Durante casi 3 años vivimos así. Miguel viajaba constantemente por trabajo. Algunas semanas estaba en Barcelona. Otras en Bilbao. A veces trabajaba desde casa durante un mes entero. Después desaparecía otros 2. Como podía teletrabajar, llevaba una vida bastante libre. Mientras tanto yo mantenía la vivienda. Pagaba pequeños arreglos. Regaba las plantas. Charlaba con los vecinos. Los jueves iba al mercado tradicional. Los domingos desayunaba en el mismo café donde Carmen y yo habíamos pasado media vida. Todo parecía estable, tranquilo, hasta que apareció Isabel. Conocí a Isabel durante la comida del Día de Reyes. Miguel estaba de viaje. Yo había invitado a unos vecinos para no pasar la festividad completamente solo. Entonces sonó el tambor. Abrí la puerta. Allí estaba una mujer elegante, de unos 58 años, con un abrigo rojo y una sonrisa enorme. Hola, Antonio Romero? Sí, soy Isabel, la pareja de tu padre. Me quedé inmóvil unos segundos. No porque mi padre hubiera rehecho su vida. Eso me alegraba. Lo que me sorprendía era que jamás me hubiera hablado de ella. Mi padre, Manuel, tenía 72 años y vivía desde hacía años en un piso pequeño al otro lado de Madrid. Nos veíamos poco. Nuestra relación siempre había sido correcta, aunque distante. Isabel me abrazó antes incluso de que pudiera reaccionar. Tenía muchísimas ganas de conocerte. Tu padre habla maravillas de ti. Mencha, mi padre apenas hablaba de nadie. Entró en casa como si ya conociera cada rincón. Observó el salón, la cocina, el patio, las fotografías de Carmen, todo, demasiado. Durante la comida hizo preguntas constantes. ¿Quién pagaba los impuestos? ¿Quién hacía las reformas? ¿Quién figuraba como propietario? ¿Quién vivía realmente allí? Pensé que era simple curiosidad. Ahora sé que estaba haciendo un inventario. Al terminar la comida me acerqué a mi padre. No me habías dicho que tenías pareja. Él sonrió. Ha ocurrido todo muy deprisa. Parece simpática. Lo es. Necesitaba volver a ser feliz. No respondí. Después de tantos años solo. Quizá realmente lo merecía. Quise creerlo. De verdad. Pero mientras recogía la mesa vi algo que me produjo un extraño escalofrío. Isabel sostenía entre las manos una fotografía enmarcada de Carmen. La observaba fijamente. Luego la dejó sobre un aparador distinto del lugar donde siempre había estado. Solo unos centímetros. Nada importante. Eso pensé. Sin embargo, aquella pequeña fotografía sería el primer objeto que cambiaría de sitio. Después vendrían muchos más. Y todavía no tenía la menor idea de que aquel insignificante gesto era el comienzo de la peor batalla de toda mi vida. Durante los primeros días intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Una fotografía cambiada de lugar. Un comentario fuera de tono. Una mirada demasiado larga hacia los documentos que descansaban sobre el aparador. Nada de eso justificaba desconfiar de la nueva pareja de mi padre. Después de todo, yo mismo llevaba años diciendo que las personas merecen una segunda oportunidad. Quizá Isabel solo estaba intentando encontrar su sitio. Quizá era yo quien seguía viviendo demasiado aferrado al pasado. Pero hay algo que uno aprende cuando llega a mi edad. Las grandes tormentas nunca empiezan con un trueno. Empiezan con una brisa tan suave que casi resulta agradable. 2 semanas después del Día de Reyes, mi padre me llamó. Antonio, ¿qué ocurre? ¿Te importa si Isabel pasa unos días conmigo en tu casa? Fruncí el ceño. ¿En mi casa? Bueno, ya sabes. Aquí tenemos más espacio. Solo serán unos días.
Me quedé pensando. Miguel seguía viajando por trabajo. La casa era legalmente suya. Pero él siempre me había dejado tomar las decisiones del día a día. Además, mi padre nunca me había pedido prácticamente nada. Claro, no hay problema. Gracias, hijo. No sabes cuánto significa para nosotros. Aquella palabra, nosotros, me llamó la atención. Pero no dije nada. Como siempre, Isabel llegó con dos maletas. Eso ya me pareció extraño. ¿Quién necesita dos maletas para pasar un fin de semana? Soy muy previsora. Dijo sonriendo al verme observar el equipaje. Con educación. No insistí. Error número uno. El primer día fue incluso agradable. Preparo una paella para comer. Comentó que el barrio era precioso. Habló con entusiasmo del mercado municipal. Se mostró amable con todos los vecinos. Incluso levo unos roscones sobrantes a Doña Pilar, la viuda que vivía frente a nosotros. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. La mañana siguiente bajé a preparar café. Me detuve en seco. Las tazas habían cambiado de armario. Los platos también. Los cubiertos ya no estaban donde Carmen los había colocado durante 30 años. Miré alrededor. Todo seguía siendo reconocible, pero diferente. Isabel apareció detrás de mí. Buenos días. ¿Buscas algo? Las tazas. Las cambié. Así resulta mucho más práctico. Sonreí con cierta incomodidad. Llevaban 30 años en el mismo sitio. Ella soltó una pequeña carcajada. Precisamente por eso, hay que modernizar algunas costumbres. No respondí. Me limité a preparar el café. Mientras removía lentamente el azúcar pensé en Carmen. Ella jamás movía una sola cosa sin preguntarme antes. No porque necesitara permiso, sino porque aquella casa siempre había sido de los dos. Los cambios continuaron. Una mañana desapareció el mantel bordado que Carmen había heredado de su madre. Lo he guardado. Está muy viejo. Otra tarde sustituyó las cortinas del salón. Estas de entrar más luz. Después aparecieron cojines nuevos. Un jarrón enorme. Velas aromáticas. Un reloj moderno. Cada objeto parecía inocente, pero juntos iban borrando poco a poco la identidad de aquella casa. Como si alguien estuviera escribiendo una historia nueva encima de otra antigua. Una tarde regresé del café del barrio y encontré a Isabel delante de la estantería. Tenía varias cajas abiertas. Dentro estaban las cartas que Carmen me escribió durante nuestro noviazgo. Fotografías, postales, pequeños recuerdos de toda una vida. Sentí un vuelco en el pecho. ¿Qué haces? Ella levantó la vista con absoluta tranquilidad. Ordenando. ¿Quién te ha pedido que hagas eso? Nadie. Solo intento ayudarte. Cogí inmediatamente una de las cajas. Gracias. Pero prefiero hacerlo yo. Isabel sonrió. Aquella sonrisa era impecable, y completamente fría. Antonio. Hay personas que nunca consiguen avanzar porque viven rodeadas de recuerdos. Sus palabras me doliran más de lo que esperaba. Esos recuerdos son mi esposa. No un trasto viejo. Durante unos segundos nos quedamos mirándonos en silencio. Entonces apareció mi padre. ¿Pasa algo? Isabel respondió antes que yo. Nada. Solo estaba intentando ayudar. Antonio sigue muy sensible. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Déjala. Lo haces con buena intención. Asentí. Otra vez. Siempre esencia. Aquella noche apenas pude dormir. Desde mi habitación escuchaba las voces de ambos en el salón. Rían. Planeaban excursiones. Hablaban del verano. Del futuro. Era bonito escuchar a mi padre ilusionado. Pero algo dentro de mí no dejaba de repetirme que Isabel estaba ocupando demasiado espacio. No físicamente, emocionalmente, como si hubiera decidido que toda huella de Carmen debía desaparecer. Y eso era algo que yo nunca podría permitir. Los días se convirtieron en semanas. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi padre anunció durante la cena. Isabel ha dejado su piso. La miré sorprendido. ¿Cómo? Ella respondió con absoluta naturalidad.
El alquiler era demasiado caro. Ponce que lo measure era no renovarlo. Sentí un escalofrío. ¿Y dónde vivirás ahora? Aquí. Hubo un silencio incómodo. Mire a mi padre. Él evitó mis ojos. Solo mientras buscamos otra cosa. Dijo esas palabras sin demasiada convicción. Conocía perfectamente ese tono. Era el mismo que utilizaba cuando intentaba convencerme de algo que ni él mismo creía. Respiré despacio. ¿Miguel sabe esto? Mi padre dudó. Todavía no. Está muy ocupado. Ya se lo diremos. Aquello no me gustó. Nada. Mi hijo era el propietario. No era una decisión que pudiera tomar sin consultarlo. Pero nuevamente elegí el camino fácil. Bueno. Mientras si temporal. Isabel me dedicó una sonrisa radiante. Sabía que eras un hombre razonable. No imaginaba hasta que punto acabaría arrepintiéndome de aquella frase. Los cambios se aceleraron. Llegaron más cajas, más ropa, más muebles. Un sábado apareció una furgoneta descargando un enorme armario blanco. El domingo instalaron una televisión nueva en el salón. El lunes desaparecieron dos sillones antiguos que habían pertenecido a Carmen. ¿Dónde están? Pregunté. Los tenemos. Respondió Isabel mientras colocaba unos cojines nuevos. Sentí que me faltaba el aire. ¿Los donaste? Sí. Estaban muy pasados de moda. Miré a mi padre esperando que dijera algo. Lo que fuera. Solo bajo la cabeza. Pensamos que no te importaría. Aquella respuesta me atravesó como un cuchillo. No era el valor económico. Era que nadie me había preguntado. Ni una sola vez. Aquella misma tarde salí a caminar por la plaza. Necesitaba aire. Mientras observaba unos niños jugar al balón Ponce en Carmen. Ella había tenido razón. La gente cambia. Y algunas personas cambian mucho más deprisa de lo que uno imagina. Cuando regresé al anochecer vi algo que me dejó completamente inmóvil. La plaza de Latín que Carmen había colocado junto a la entrada, donde podía leerse, Familia Romero, había desaparecido. En su lugar solo quedaban dos agujeros en la pared. Entré en casa con el corazón acelerado. ¿Dónde está la placa? Pregunté. Isabel levantó la vista desde el sofá. Ah, la quité esta mañana. Ya pondremos otra más bonita. En ese instante comprendí que aquello ya no era una simple redecoración. Era una sustitución. Y, por primera vez desde que comenzó todo, empecé a preguntarme si Isabel no estaría intentando borrar mucho más que unos simples recuerdos. Nunca he sido un hombre impulsivo. De hecho, si algo había definido toda mi vida era justamente lo contrario. Antes de tomar cualquier decisión necesitaba pensarla una y otra vez. Mi difunta Carmen decía que yo era capaz de estudiar durante media hora la compra de una simple cafetera. Antonio, un día vas a calcular hasta el número de aceitunas que puedes comer en un aperitivo. Y los dos terminábamos riendo. Quizá por eso soporté durante tanto tiempo lo que estaba ocurriendo. Porque seguía buscando una explicación razonable. Una excusa. Algo que justificara el comportamiento de Isabel. Pero aquella plaza de Familia Romero, desaparecida marcó un antes y un después. Ya no podía convencerme de que todo era casualidad. A la mañana siguiente salí temprano hacia el mercado. Era jueves. Como todos los jueves desde hacía más de 20 años. Compré tomates, naranjas, queso manchego y un poco de jamón ibérico que el carnicero me había recomendado. Aquellas pequeñas rutinas mantenían viva una parte de mi antigua vida. Cuando regresé vi a varios vecinos hablando frente a la puerta. Doña Pilar me saludó con entusiasmo. Antonio, buenos días. Qué bien que al final hayas dejado que tu padre y su mujer se ocupen de la casa. Fruncí el ceño. ¿Cómo dice? Ella sonrió con total naturalidad. Sí, mujer. Bueno, Isabel nos contó que tú ya no querías tantas responsabilidades y que ellos prácticamente se estaban haciendo cargo de todo. Me quedé inmóvil. ¿Eso dijo? Claro. Incluso comentó que quizá dentro de poco os mudaría todos de manera definitiva.
Nate como el estómago se miseraba. Intente mantener la calma. Creo que ha habido un malentendido. La cosa sigue siendo exactamente igual que siempre. Doña Pilar pareció incómoda. Bueno, eso fue lo que entendimos todos. Seguí caminando hacia casa con una sensación extraña. No era rabia, era desconcierto. ¿Por qué Isabel necesitaba contar esa historia? ¿Qué ganaba haciendo creer al vecindario que ella dirige aquella casa? Al entrar encontré a Isabel reorganizando otra vez el salón. Esta vez había retirado varias fotografías familiares. Las había sustituido por cuadros modernos con paisajes abstractos. Buenos días. Ni siquiera levantó la cabeza. Hola, Antonio. He encontrado una oferta maravillosa en una tienda de decoración. ¿Verdad que ahora el salón parece mucho más elegante? Mire alrededor. El salón ya no parecía mi salón. Podría haber pertenecido a cualquier revista de decoración. Pero había dejado de parecerse al hogar donde Carmen y yo habíamos criado a Miguel. ¿Dónde están las fotografías? Las he guardado. Otra vez aquella respuesta. Todo terminaba, guardado. Todo desaparecía, sin hacer ruido. Después de comer decidí llamar a Miguel. Contestó desde el aeropuerto de Bilbao. Papá, ¿cómo estás? Bien, bueno, necesito preguntarte una cosa. Claro, le expliqué con calma que Isabel se había instalado en casa. Que parecía haber dejado definitivamente su piso. Que estaba haciendo muchos cambios. Hubo unos segundos de silencio. Definitivamente, eso parece. Papá, eso no me gusta. A mí tampoco. Suspiro. Cuando vuelva hablaremos todos. No quiero crear problemas mientras estoy fuera. Yo asentí aunque él no pudiera verme. Era exactamente lo que yo habría dicho. Esperar. Siempre esperar. Aquella misma tarde sucedió algo que me hizo perder parte de esa paciencia. Entré en la cocina para preparar café. Busqué mi taza favorita. La blanca con un dibujo azul que Carmen me había regalado en nuestro 20º aniversario. No estaba. Busqué en todos los armarios. Nada. ¿Buscas esto? La voz de Isabel sonó detrás de mí. Sostenía la taza entre las manos. Sonriendo. Sí, la iba a tirar. Está desconchada. Sentí un nudo en la garganta. No la tires, por favor. Ella levantó una ceja. Antonio, solo es una taza. La miré fijamente. No, es un recuerdo. Hubo un silencio incómodo. Finalmente dejó la taza sobre la encimera. Como quieras. Pero algún día tendrás que aprender a desprenderte de las cosas. Pensé en responder. No lo hice. Otra vez. Las semanas siguientes fueron aún peores. Isabel empezó a actuar como si fuera la administradora de la vivienda. Si llegaba un repartidor, ella firmaba. Si llamaba un vecino, contestaba ella. Si alguien preguntaba por alguna reparación, respondía como si todas las decisiones dependieran exclusivamente de ella. Incluso comenzó a utilizar una expresión que poco a poco empezó a irritarme profundamente. Nuestra casa. Cada vez que la escuchaba sentía un pinchazo en el pecho. En nuestra casa hacemos las cenas antes de las 9. Nuestra casa necesita unas reformas. Nuestra casa merece muebles nuevos. Nuestra. Aquella palabra empezó a perseguirme incluso cuando intentaba dormir. Un domingo organizamos una comida familiar. Miguel había conseguido regresar de Valencia durante un par de días. Preparé un cocido madrileño. Como hacía Carmen, nos sentamos los cuatro alrededor de la mesa. Durante unos minutos todo transcurrió con normalidad. Hasta que Isabel habló. Miguel, él levantó la vista. Dime, tu padre y yo estamos pensando en hacer una reforma bastante importante. Miguel dejó lentamente el tenedor. ¿Qué reforma? Queremos abrir la cocina al salón. Cambiar el suelo. Renovar el patio. Quizá incluso derribar una pared. Mi hijo permaneció completamente serio. ¿Quién es su? Queremos, por primera vez vía Isabel vacilar. Bueno, tu abuelo y yo. Miguel sonrió educadamente. Demasiado educadamente. Es una idea interesante. Pero antes tendríamos que hablarlo.
Después de todo, la casa está en mi nombre. El silencio fue absoluto. Isabel recuperó enseguida la sonrisa. Claro, solo era una propuesta, pero noté algo diferente en su mirada. Por primera vez no parecía amable. Parecía molesta, muy molesta. Aquella noche, mientras ayudaba a Miguel a recoger la mesa, me habló en voz baja. Papá, sí, ten cuidado. Lo miré sorprendido. ¿Por qué dices eso? Bajo todavía más la voz. He visto como Isabel observa los documentos del despacho. Demasiado. Y también he visto que pregunta continuamente por escritores, impuestos y recibos. Sentí un escalofrío. Quizá solo tenga curiosidad. Miguel negó lentamente con la cabeza. No, eso no era curiosidad, era interés. Y hay una diferencia muy grande. Miré hacia el salón. Isabel estaba riéndose con mi padre mientras servía café. Parecía la imagen perfecta de una familia feliz. Sin embargo, por primera vez empecé a preguntarme si toda aquella amabilidad no habría sido simplemente una máscara. Y esa sospecha se hizo todavía más fuerte cuando, al despedirse para volver a Valencia, Miguel me susurró algo al oído que me dejó completamente helado. Papá, cuando vuelvas al despacho, comprueba que la carpeta donde guardamos la escritura siga exactamente donde la dejamos. Porque juraría que alguien la ha estado buscando. Aquella noche apenas pude dormir. Las palabras de Miguel no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Comprueba la carpeta. Conocía perfectamente la carpeta de la que hablaba. Era una carpeta azul, bastante desgastada por los años, donde Carmen siempre guardaba los documentos importantes de la familia. La escritura de la vivienda. El testamento. Los recibos del IBI. Las pólizas del seguro. Las facturas de las últimas reformas. Todo estaba perfectamente ordenado, exactamente como ella le gustaba. Esperé hasta que toda la casa quedó en silencio. Escuché como mi padre apagaba el televisor. Después oí cerrarse la puerta de su dormitorio. Unos minutos más tarde desaparecieron también los pasos de Isabel. Solo entonces entré en el pequeño despacho. Abrí el armario empotrado. Retiré dos archivadores. Luego una caja de fotografías. Finalmente apareció la carpeta azul. Respiré aliviado. Seguía allí, pero algo no estaba bien. Muy despacio la abrí. La escritura seguía dentro. También el testamento. Sin embargo, los documentos ya no estaban exactamente como yo recordaba. Habían sido manipulados. No faltaba ninguna joya, pero alguien los había sacado y vuelto a colocar. Eso lo reconocería entre mil. Había trabajado 35 años archivando documentación. Sabía perfectamente cuando unos papeles habían sido movidos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miguel tenía razón. Alguien había estado buscando. Al día siguiente decidí no decir nada. Quería observar, escuchar, esperar. Era la única ventaja que aún conservaba. Ellos pensaban que yo no sospechaba absolutamente nada. Y quizá precisamente por eso terminarían cometiendo un error. Los errores no tardarán en aparecer. 3 días después regresé antes de lo habitual del mercado. Entré por la puerta principal sin hacer ruido. Desde el pasillo escuché voces procedentes del despacho. Me acerqué lentamente. La puerta estaba entreabierta. No podía ver el interior. Solo escuchar. Estoy segura de que tiene que estar aquí. Era la voz de Isabel. Mi padre respondió con cierta inquietud. ¿Y si Antonio entra? Ha ido al mercado. Tenemos tiempo. Sentí como el corazón comenzaba a latirme con fuerza. Continué inmóvil. Necesitamos saber exactamente cómo está redactada esa escritura. Mi padre suspiró. No me gusta hacer esto. ¿Prefieres seguir viviendo dependiendo de tu hijo? Hubo unos segundos de silencio. Después escuché el sonido de papeles deslizándose. No pude soportarlo más. Empujé la puerta. Los dos dieron un respingo. Isabel tenía la carpeta azul completamente abierta sobre el escritorio. Mi padre sostenía varias hojas entre las manos. Nadie habló durante unos segundos.
El silencio era tan espeso que podía or el reloj de perd. Finalmente pregunté, ¿qué esté haciendo? Isabel fue la primera en reaccionar. Sonrió. Demasiado deprisa. Solo estaba intentando organizar este desastre. Miré directamente la carpeta. No recuerdo haberte pedido que organizaras mis documentos. Es que estaban muy desordenados. No pude evitar soltar una pequeña risa. No de alegría, de incredulidad. Mi mujer era incapaz de dejar un documento fuera de sitio. Todo esto estaba perfectamente organizado. Isabel cruzó los brazos. Bueno, cada persona tiene su manera de ordenar. Mi mirada se dirigió hacia mi padre. Esperaba que dijera algo, lo que fuera, pero solo bajo la vista. Aquello dolió mucho más que las palabras de Isabel. Cogí la carpeta con calma. La cerré. La abracé contra el pecho. Después hablé con la mayor serenidad que fui capaz de reunir. A partir de hoy nadie entra en este despacho sin preguntarme antes. Isabel sonrió otra vez. Aquella sonrisa empezaba a resultarme insoportable. Claro, Antonio, no sabía que fuera un problema. Mencha, los dos lo sabíamos. Aquella misma tarde compré una cerradura nueva para la puerta del despacho. No era especialmente cara, solo quería un poco de tranquilidad. Mientras el cerrajero trabajaba, Isabel apareció en el pasillo. ¿Hace falta llegar a estos extremos? Respondí sin levantar la voz. Sí, el hombre terminó la instalación. Me entregó dos llaves, guardé una en el bolsillo. La otra la escondí en un lugar que solo Miguel y yo conocíamos. Cuando el cerrajero se marchó, Isabel comentó con una sonrisa cargada de ironía. Ahora parece que vivamos con secretos. La miré fijamente. Los secretos solo hacen falta cuando alguien deja de respetar los límites. Por primera vez desapareció completamente su sonrisa. Durante unos días reinó una calma extraña. Demasiado perfecta. Isabel volvió a mostrarse amable. Preparaba desayunos. Preguntaba cómo me encontraba. Incluso me ofreció acompañarme al médico cuando tuve una revisión rutinaria. Parecía otra persona. Pero después de lo ocurrido en el despacho, ya no confiaba en aquella amabilidad. Algo estaba preparando. Podía sentirlo. El domingo siguiente organizamos una comida sencilla. Un cocido. Pan recién hecho. Vino tinto. Todo parecía tranquilo. Hasta que Isabel dejó un sobre blanco junto a mi plato. Antonio, esto es para ti. La miré extrañado. ¿Qué es? Abrelo. Mi padre evitó mirarme. Ese gesto hizo que el estómago se me encogiera. Abrí el sobre lentamente. Dentro había varias hojas impresas. Leí la primera línea. Normas de convivencia del hogar. Continué leyendo. Horario para utilizar la cocina. Horario para recibir visitas. Prohibición de hacer ruido después de las 10 de la noche. Obligación de colaborar con los gastos comunes. Y, al final de la última página, una frase escrita en negrita. Contribución mensual por residencia, 850 euros. Sentí que el mundo se detenía. Levanté despacio la cabeza. Miré primero a Isabel, después a mi padre. ¿Qué significa esto? Isabel respondió con absoluta tranquilidad. Significa que todos los adultos que viven en esta casa deben contribuir económicamente. La observé durante unos segundos. No sabía si reír o enfadarme. ¿Quieres que pague por vivir aquí? No pagar. Contribuir. Corrigió ella. Es diferente. Giré lentamente la vista hacia mi padre. Él seguía sin atreverse a mirarme. Entonces comprendí algo que jamás habría imaginado. Aquello no era una ocurrencia improvisada. Lo habían preparado juntos. Y mientras sostenía aquellas hojas entre las manos, una única pregunta comenzó a repetirse una y otra vez dentro de mi cabeza. ¿Cómo podían exigirme pagar por vivir en la única casa que mi esposa había querido proteger para nuestra familia? Durante varios segundos no fui capaz de decir una sola palabra. Seguía sosteniendo aquellas hojas impresas mientras el vapor del cocido se elevaba lentamente sobre la mesa. 850 euros. No era únicamente la cantidad.
Era el significado. Mi estaban pidiendo dinero por permanecer en la casa donde había vivido durante más de 30 años. La casa que Carmen y yo habíamos construido céntimo a céntimo. La casa que legalmente pertenecía a Miguel. Sentía el pulso latiéndome en las sienes. Respiré hondo antes de hablar. ¿Quién ha redactado esto? Isabel respondió inmediatamente. Los dos. Miré a mi padre. Él hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. No dijo ni una palabra. Aquello me dolió más que cualquier otra cosa. Leí lentamente cada una de las normas. Las visitas deberán comunicarse con 48 horas de antelación. No se permitirá utilizar la cocina después de las 10 de la noche. Los gastos extraordinarios serán compartidos. Los residentes contribuirán con 850 euros mensuales. No parecía una conversación familiar. Parecía el reglamento de una pensión. Levante la vista. ¿De verdad esperé que firme esto? Isabel cruzó tranquilamente las manos sobre la mesa. No hace falta firmarlo. Solo respetarlo. ¿Y si no estoy de acuerdo? Sonrió. Siempre puedes buscar otro sitio donde vivir. Aquella frase me atravesó como un cuchillo. Durante un instante vi el rostro de Carmen. Recordé nuestras primeras navidades en aquella casa. Las noches de verano en el patio. Las risas de Miguel cuando era pequeño. Y ahora una mujer que lavaba ali apenas unos meses me estaba invitando a marcharme. Mi padre carraspeo. Antonio, no te lo tomes como un ataque. Son simplemente normas para convivir mejor. Lo miré fijamente. ¿Convivir mejor? Sí. Isabel intervino enseguida. Desde que llegue hay muchos gastos. La luz, el agua, la compra. Todos debemos colaborar. No puedo evitar soltar una sonrisa amarga. ¿Todos? Claro. ¿También vosotros vais a pagar alquiler a Miguel? Por primera vez Isabel tardó unos segundos en responder. Bueno, eso es diferente. ¿En qué? Silencio. Mi padre volvió a mirar el plato. Isabel respiró despacio. Nosotros somos una pareja. Estamos formando un hogar. Aquella frase confirmó algo que llevaba tiempo sospechando. En su cabeza aquella vivienda ya no pertenecía a Miguel. Tampoco pertenecía a la memoria de Carmen. Había empezado a considerarla su hogar. Su proyecto. Su futuro. Doble lentamente las hojas. Las introduía otra vez dentro del sobre. Lo dejé sobre la mesa. No pienso pagar. Isabel mantuvo la sonrisa, pero ya no parecía tan segura. Antonio, no queremos discutir, solo buscamos equilibrio. El equilibrio empieza respetando a quien ya vivía aquí. Nadie respondió. Terminé de comer en silencio. Después me levanté. Cogí mi chaqueta. Y salí a la calle. Necesitaba respirar. Madrid estaba especialmente animado aquella tarde. Las terrazas estaban llenas. Los niños corrían alrededor de la plaza. Un acordeonista tocaba viejas canciones cerca de la fuente. Todo seguía igual. Solo mi vida había cambiado. Entré en el pequeño café donde Carmen y yo merendábamos los domingos. Don Emilio, el dueño, me saludó desde la barra. Antonio, lo de siempre. Asentí. Sí, un café solo. Mientras esperaba observé por la ventana. Pensé en llamar inmediatamente a Miguel. Después cambié de idea. No quería preocuparlo mientras estaba trabajando. Pero tampoco podía seguir ocultando lo que estaba ocurriendo. Al volver a casa encontré otra sorpresa. La puerta del despacho estaba abierta. La cerradura seguía intacta. Sin embargo, alguien había intentado introducir una llave. Las marcas eran evidentes. Pequeños arañazos recientes alrededor del bombón. Me agaché. Los observé durante unos segundos. No hacía falta hacer cerrajero para comprender lo ocurrido. Alguien había intentado abrir la puerta. Sin éxito. Sentí un escalofrío. Guardé silencio. No dije nada. Simplemente entré. Comprobé la carpeta azul. Todo seguía allí. Cerré de nuevo. Volví a echar la llave. Y esta vez escondí la carpeta en otro lugar. Debajo de un viejo archivador metálico que llevaba años sin abrir. Si alguien volvía a buscarla, no la encontraría tan fácilmente. Aquella noche cenamos los tres.
El ambiente era extraño. Mi padre apenas hablaba. Isabel, en cambio, parecía especialmente alegre. Comentaba recetas, programas de televisión, vacaciones, como si nada hubiera ocurrido durante la comida. En un momento dado me preguntó, Antonio, ¿has pensado ya lo de la contribución? Levante lentamente la cabeza. Sí, ¿why? Mi respuesta sigue siendo la misma. No voy a pagar. Su sonrisa desapareció apenas un segundo. Después volvió. Bueno, ya cambiarás de opinión. Había demasiada seguridad en aquella frase. Demasiada. 2 días más tarde recibí una llamada de Miguel. Papá, he estado pensando. Yo también. Le conté absolutamente todo. El documento, las normas, los 850 euros, los intentos de abrir el despacho. Hubo un largo silencio. Después escuché algo que rara vez oía en la voz de mi hijo. Enfado. Mucho enfado. Esto se ha acabado. Miguel, no. Escúchame tú ahora. Quiero que hagas exactamente lo que te diga. No discutas más con ellos. No firmes absolutamente nada. No entregues ningún documento. No aceptas ningún pago. No les de ninguna explicación. ¿Why tú? El viernes estoy en Madrid. Hablaremos los cuatro. Noté un pequeño alivio. No estaba solo. Nunca lo había estado. Simplemente había tardado demasiado en pedir ayuda. Los 2 días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Isabel dejó de mencionar el dinero. Mi padre apenas salía de su habitación. Parecía que ambos estuvieran esperando algo. Yo también esperaba. Esperaba la llegada de Miguel. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó antes. El jueves por la mañana sonó el tambor. Abrí la puerta. Un repartidor sostenía un sobre certificado. Firmé el recibo. Cerré la puerta. Miré el remitente. No reconocía el nombre del despacho. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta perfectamente redactada. Las primeras líneas hicieron que la sangre se me helara. Le comunicamos que, a partir del próximo mes, deberá abonar la cantidad de 850 euros mensuales para continuar residiendo en el inmueble. Aquello ya no era una simple discusión familiar. Alguien había decidido convertirlo en algo mucho más serio. Y comprendí que Isabel llevaba semanas preparando ese movimiento mucho antes de enseñarme aquellas normas en la mesa del comedor. Sostuve aquella carta durante varios minutos sin moverme. No necesitaba volver a leerla. La había entendido perfectamente desde la primera línea. Lo que más me inquietaba no era el contenido. Era el tono. Estaba escrita como si realmente existiera una autoridad capaz de imponerme aquellas condiciones. Como si alguien hubiera querido darle apariencia de documento oficial. La repasé una segunda vez. No llevaba membrete de ningún juzgado. Tampoco aparecía el nombre de un abogado. Solo un supuesto acuerdo interno de convivencia, acompañado de un lenguaje jurídico sorprendentemente elaborado. Aquello no era obra de mi padre. Mi padre jamás había redactado un documento así. Aquello tenía la mano de Isabel. Guardé la carta en el despacho. La coloqué junto a la escritura y al testamento. Por primera vez empecé a crear una carpeta distinta. Una carpeta dedicada exclusivamente a todo lo que estaba ocurriendo. No sabía todavía para qué me serviría. Pero mi experiencia como contable me había enseñado una lección muy sencilla. Cuando alguien empieza a construir una mentira, los documentos terminan contando la verdad. A media mañana bajé a la cocina. Isabel preparaba café. Sonreía como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Buenos días, Antonio. Buenos días. Coloco una taza frente a mí. ¿Has recibido una carta? La miré directamente. No hizo falta preguntar cuál. Sí, perfecto. Así evitamos malentendidos. Tomé un sorbo de café. ¿Quién la ha redactado? Un amigo. Abogado. Ella sonrió. Alguien que entiende de estas cosas. Aquella respuesta aumentó todavía más mi inquietud. No estaba improvisando. Llevaba tiempo preparando el terreno. Mi padre entró pocos minutos después.
Parecía cansado. Mucho más envejecido que apenas unos meses atrás. Me senté frente a él. Papá, levantó lentamente la vista. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con todo esto? Tardó varios segundos en responder. Solo queremos que haya orden. Negué despacio. No te he preguntado eso. Silencio. Isabel intervino inmediatamente. Antonio, ¿estás dramatizando? No. Estoy haciendo una pregunta muy sencilla. Mire otra vez a mi padre. ¿Crees que debo pagar por vivir aquí? Él respiró profundamente. Creo que todos debemos colaborar. Sentí una enorme tristeza, no por la respuesta, sino porque ya no parecía pensar por sí mismo. Cada frase sonaba como si hubiera sido ensayada previamente. Aquella tarde decidí salir antes de que la conversación terminara convirtiéndose en otra discusión inútil. Caminé hasta la plaza. Me senté en un banco bajo la sombra de los árboles. Allí encontré a don Federico, un antiguo compañero de trabajo. Después de hablar unos minutos sobre fútbol y sobre la subida del precio de los alimentos, me observó con atención. Te noto preocupado. Intenté sonreír. Se nota tanto. Muchísimo. Durante unos segundos estuve tentado de contárselo todo. No lo hice. Siempre me había costado hablar de los problemas familiares. Sin embargo, antes de despedirse me dijo una frase que terminaría recordando durante mucho tiempo. Antonio, cuando alguien intenta convencerte de que no confíes en tus propios ojos, normalmente es porque está ocultando algo. Aquellas palabras me acompañaron todo el camino de regreso. Al llegar encontré a Isabel hablando con una vecina en la puerta. Aquello ya no sonaba a una simple crisis empresarial. Sonaba a una traición. ¿Y Javier? Decía que todo estaba bajo control. Que solo necesitaba un poco más de tiempo. Tiempo. Precisamente aquello era lo único que ya no tenían. En ese momento se escuchó un golpe seco procedente del despacho. Mi madre dio un pequeño respingo. Debe de haberse levantado. Permanecimos inmóviles. Después oímos pasos lentos por el pasillo. La puerta de la cocina se abrió. Mi padre apareció vestido con una camisa arrugada y un pantalón que parecía quedarle grande. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan envejecido. Había perdido peso. Las profundas ojeras hacían que sus ojos parecieran hundidos. Sin embargo, seguía intentando mantener aquella postura recta que siempre había utilizado para imponer autoridad. No sabía que habías venido. Su voz sonó mucho más cansada de lo habitual. Mamá me escribió. Asintió. Se acercó lentamente hasta la cafetera. Tardó varios segundos en prepararse un café. Observé sus movimientos. Las manos le temblaban ligeramente. Mi padre, el hombre que jamás mostraba debilidad. El empresario al que todos respetaban. Parecía ahora un anciano agotado. Finalmente se sentó frente a mí. No hubo saludos, no hubo reproches, solo silencio. Fue él quien terminó rompiéndolo. ¿Has visto la documentación? Asentí, sí, y lo miré fijamente. No me habéis contado toda la verdad. Su mandíbula se tensó. Por un instante volvió a aparecer el Antonio Ortega de siempre. Orgulloso, defensivo, pero desapareció casi inmediatamente. Bajó la mirada. Hay cosas que ni yo mismo conocía. Aquella confesión me sorprendió. ¿Cómo que no las conocías? Se pasó una mano por el rostro. Confié demasiado. No hacía falta preguntar en quién. Los dos sabíamos la respuesta. Papá, esperé unos segundos antes de continuar. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste personalmente las cuentas? Pareció hacer memoria. Hace casi 2 años. 2 años. Sentí un vacío en el pecho. Un empresario como él jamás habría permitido algo semejante 20 años atrás. Pero el éxito también vuelve perezosas a las personas. Y la confianza excesiva puede resultar mucho más peligrosa que la desconfianza. Javier llevaba toda la parte financiera. Murmuró. Yo me ocupaba de los clientes importantes. Del crecimiento. De las inversiones. Creí que bastaba. No bastaba. Quise decirlo. Pero me mordí la lengua. No era el momento. Mi madre observaba la conversación sin intervenir. Parecía aliviada simplemente porque estuviéramos hablando sin discutir. Mi padre bebió un sorbo de café. Después levantó la vista. Necesito saber una cosa. Dime, ¿vas a ayudarnos? Aquella pregunta quedó suspendida entre los tres. Miré primero a mi madre. Después a él. Y respondí con absoluta sinceridad. Todavía no lo sé. Vi como una sombra de decepción cruzaba su rostro. Pero continué hablando. No porque no quiera ayudarte. Sino porque todavía no entiendo qué está pasando realmente. Necesito saber toda la verdad. Toda.
Sin excepciones. Mi padre asintió lentamente. Es justo. En ese instante sonó un teléfono. No era el mío, era el de mi padre. Lo sacó del bolsillo. Miró la pantalla. Su expresión cambió por completo. Es Javier. No contestó. El teléfono dejó de sonar. 5 segundos después volvió a hacerlo. Y otra vez. Y otra. Mi padre terminó respondiendo. ¿Qué ocurre? Escuché la voz alterada de Javier incluso desde mi asiento. No podía distinguir las palabras. Solo el tono. Era un tono de auténtico pánico. Mi padre frunció el ceño. ¿Cómo que han venido? Guardó silencio unos segundos. Después se puso lentamente de pie. Toda la sangre desapareció de su rostro. No hagas nada hasta que llegue. Colgó. Mi madre fue la primera en hablar. Antonio, ¿qué ha pasado? Mi padre tardó varios segundos en responder. Parecía incapaz de asumir lo que acababa de escuchar. Finalmente nos miró a los dos. Hay gente revisando la empresa. ¿Quién? Pregunté inmediatamente. Me sostuvo la mirada, y pronunció 2 palabras que hicieron que comprendiera que la situación acababa de volverse muchísimo más grave. Los auditores. El silencio que siguió fue absoluto. Porque todos sabíamos lo que aquello significaba. Si una auditoría externa había entrado sin previo aviso, era porque alguien sospechaba que el problema ya no era únicamente financiero. Y, por primera vez desde que comenzó toda esta historia, tuve la sensación de que el dinero era solo la superficie de un secreto mucho más peligroso. Durante unos segundos nadie se movió. La palabra, auditores, quedó suspendida en el aire como una amenaza. Mi padre seguía sujetando el teléfono con fuerza. Parecía haber envejecido otros 5 años en apenas unos segundos. Fui el primero en romper el silencio. ¿Quién ha solicitado la auditoría? Antonio negó lentamente con la cabeza. No lo sé, pero no era verdad. Lo conocía demasiado bien. Cuando desviaba la mirada significaba que estaba ocultando algo. Siempre había sido así, desde que yo era un niño. Papá, le hablé con acento agudo con calma. Este no es momento para seguir escondiendo cosas. Necesito saber toda la verdad. Respiró profundamente. Después volvió a sentarse. Mi madre permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas. Hace 2 semanas, comenzó a decir. Uno de nuestros principales proveedores denunció varios retrasos en los pagos. Asentí. Eso ya aparecía reflejado en los documentos. El banco pidió una revisión extraordinaria de las cuentas. Y cerró los ojos, y encontraron movimientos que yo nunca había autorizado. Sentí un escalofrío. ¿Movimientos de qué tipo? Transferencias, pagos, préstamos internos, todo firmado electrónicamente. Fruncí el ceño. ¿Con tu firma? Abrió los ojos lentamente. Sí, pero yo jamás firmé esas operaciones. Aquellas palabras cambiaban completamente el escenario. Ya no hablábamos únicamente de una empresa con problemas. Hablábamos de posibles irregularidades. ¿Has denunciado? Mi padre tardó unos segundos en responder. Todavía no. ¿Por qué? Su respuesta me dejó completamente desarmado. Porque todas las autorizaciones pasaban por Javier. Mi madre dejó escapar un suspiro ahogado. Yo permanecí inmóvil. Era la primera vez que escuchaba a mi padre pronunciar el nombre de mi hermano con dudas. No con orgullo, no con admiración, con miedo. En ese momento volvió a sonar el teléfono. Esta vez era el mío. La pantalla mostraba el nombre de Ricardo. Mi abogado. Contesté inmediatamente. ¿Ricardo? ¿Dónde estás? Su voz sonaba inusualmente seria. En casa de mis padres. No firmes absolutamente nada. Miré a mi padre. ¿Qué ocurre? Ricardo bajó la voz. Acabo de hablar con un compañero que representa a uno de los acreedores. Hay rumores de que la empresa podría enfrentarse a una investigación mucho más amplia. Sentí que el estómago se encogía. ¿Por fraude? Todavía no lo sabemos. Pero si aparecen operaciones no autorizadas, la situación puede complicarse muchísimo. Miré de nuevo a mi padre. Estaba completamente pálido. Gracias. Te llamo después. Colgué lentamente. Mi madre me observaba con angustia. ¿Qué pasa? No quería preocuparla más, pero tampoco podía mentir. Tenemos que averiguar exactamente qué ha ocurrido antes de hablar de dinero. Mi padre permanecía completamente callado. Por primera vez desde que tenía memoria, parecía un hombre perdido. No un empresario, no un jefe, solo un anciano que acababa de descubrir que quizá había dejado de controlar su propia vida mucho antes de lo que imaginaba. Después habló muy despacio. He cometido muchos errores contigo. Lo miré sorprendido. Nunca antes había iniciado una conversación así. Lo sé, asintió. Creí que proteger la empresa era proteger a la familia. Pero terminé confundiendo las dos cosas. Mi madre comenzó a llorar en silencio. Yo también sentía un nudo en la garganta. No porque aquellas palabras borraran el pasado, sino porque llegaban desde un lugar completamente distinto. Desde la derrota, desde la conciencia, desde un hombre que empezaba a comprender el precio de su orgullo.
Nos quedamos casi una hora revisando fechas, nombres y documentos. Cuanto más hablábamos, más evidente resultaba que mi padre había delegado absolutamente toda la gestión financiera en Javier durante los últimos años. Había firmado documentos sin leerlos. Había aprobado inversiones únicamente porque confiaba en su hijo mayor. Había dejado de hacer preguntas. Y aquella confianza ciega podía haber destruido todo aquello que llevaba 40 años construyendo. Antes de marcharme me levanté lentamente. Voy a ayudarte. Mi padre levantó la cabeza con rapidez. Pero levanté una mano antes de que pudiera hablar. Escúchame bien. No voy a ayudarte para salvar una empresa. Voy a ayudarte para descubrir la verdad. Si después esa empresa puede salvarse, lo estudiaremos. Pero no volveré a tomar una decisión basada únicamente en la sangre. Mi padre asintió lentamente. Era la primera vez que aceptaba una condición puesta por mí. Cuando salí de la casa familiar ya había anochecido. El aire de Madrid era fresco. Me detuve unos segundos antes de subir al coche. Miré hacia las ventanas del despacho de mi padre. La luz seguía encendida. Pensé en todas las noches que habría pasado allí creyendo que controlaba cada rincón de su imperio. Y quizá hacía años que ya no controlaba nada. Al llegar a casa encontré un sobre blanco bajo la puerta. No llevaba sello, ni remitente. Alguien lo había dejado allí personalmente. Lo abrí con cuidado. Dentro solo había una memoria USB y una hoja doblada. En la hoja aparecía una única frase escrita a mano. Si realmente quieres saber quién ha destruido a tu familia, empieza por revisar esto antes de confiar en nadie. No había firma. Miré la memoria USB durante varios segundos. Después levanté lentamente la vista. Por primera vez desde que comenzó toda esta historia comprendí que el mayor enemigo quizá nunca había sido el orgullo de mi padre. Quizá llevaba muchos años sentado mucho más cerca de él. No abrí la memoria USB aquella misma noche. La dejé sobre la mesa del salón y permanecí varios minutos observándola como si pudiera responder por sí sola a todas las preguntas que llevaban semanas atormentándome. Demasiadas cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo. La crisis de la empresa, los documentos ocultos, la auditoría, la confesión de mi padre. Y ahora aquello, una memoria anónima, con un mensaje escrito a mano. Antes de confiar en nadie. No decía, antes de confiar en Javier. Decía nadie. Aquella diferencia era importante, muy importante. A la mañana siguiente llegué a la oficina incluso antes que el personal de limpieza. Todavía no había amanecido del todo sobre Madrid. Preparé un café y cerré la puerta de mi despacho. Saqué el portátil que nunca utilizábamos conectado a la red de la empresa. Era una costumbre adquirida con los años. Cuando alguien enviaba información desconocida, jamás debía abrirse en un equipo conectado a los servidores. Ricardo me había insistido cientos de veces. La prudencia nunca sobra. Introduje la memoria. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después apareció una única carpeta. Consejo 2025. Fruncí el ceño. Dentro había decenas de archivos. Actas, correos electrónicos, extractos bancarios, conversaciones exportadas de WhatsApp, todo perfectamente ordenado por fechas. Sentí un escalofrío. Aquello no lo había preparado un aficionado. Quien había reunido aquella documentación conocía muy bien la empresa. Comencé a revisar los primeros documentos. La mayoría coincidían con lo que ya había visto. Problemas de tesorería, clientes perdidos, préstamos refinanciados. Pero entonces apareció un correo electrónico que me hizo detenerme. Remitente, Javier Ortega. Destinatario, director financiero externo. Asunto, que mi padre no vea todavía estas cifras. Leí el mensaje 2 veces. Después una tercera. Esperaremos al cierre del trimestre antes de enseñarle la situación real. Si lo sabe ahora, bloqueará todas las decisiones. Me quedé inmóvil. No era una interpretación. No era una sospecha. Era un correo escrito por mi propio hermano. Mi padre decía la verdad. Le habían ocultado información. Pero aquello seguía sin explicar por qué. Continué leyendo. Cada documento abría nuevas preguntas. Había reuniones celebradas sin la presencia de mi padre. Contratos aprobados únicamente por Javier. Cambios en la estructura financiera. Todo parecía legal. Sin embargo, había algo que no dejaba de repetirse. El nombre de una empresa. Nova Capital Consulting. No recordaba haber oído nunca aquel nombre. Abrí otro documento. Volvía a aparecer. Después otro. Y otro más. Siempre la misma empresa. Siempre relacionada con asesorías, intermediaciones o estudios estratégicos. Pero había algo extraño. Los importes eran desproporcionados. Cientos de miles de euros por informes de apenas unas páginas. Aquello no tenía ningún sentido. Llamé inmediatamente a Lucía. Entró pocos minutos después. ¿Ha ocurrido algo? Giré el monitor hacia ella. Quiero que busques esta empresa. Leyó el nombre. ¿Nova Capital? Sí. ¿La conoces? Negó lentamente. Nunca hemos trabajado con ellos. Se sentó junto a mí.
Durante casi media hora revisamos toda la documentación. Cuanto más avanzábamos, mayor era nuestra preocupación. Lucía tomó una libreta. Empezó a sumar cantidades. 120.000, 85.000, 210.000, 60.000. Cuando terminó levantó lentamente la cabeza. Manuel, sí, solo en estos documentos aparecen pagos por más de 1 millón de euros. Sentí que el despacho se quedaba en silencio. 1 millón. Aquello ya no podía explicarse como un simple error de gestión. Necesito saber quién está detrás de esa empresa. Lucía abrió el registro mercantil online. Tecleó despacio. Esperamos. Pasaron unos segundos. Después frunció el ceño. Qué raro. ¿Qué ocurre? La sociedad existe, pero fue creada hace apenas 3 años. Seguimos leyendo. Administradores. Cambios de domicilio. Modificaciones estatutarias. Nada parecía especialmente llamativo, hasta que apareció un nombre. Lucía dejó de mover el ratón. Manuel. Sentí que el corazón empezaba a acelerarse. ¿Qué pasa? Giró lentamente la pantalla hacia mí. No pude evitar inclinarme hacia adelante. Leí el nombre una vez. Después otra. Era alguien de la familia. Pero no quien esperaba. No era Javier. No era mi padre. Era mi sobrino Álvaro, el hijo mayor de Javier. 34 años. Administrador único de Nova Capital Consulting. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Álvaro apenas llevaba 5 años trabajando. ¿Cómo podía dirigir una consultora que había facturado más de 1 millón de euros a la empresa familiar? No tenía ninguna lógica. Lucía rompió el silencio. ¿Tu padre sabe esto? Negué lentamente. Estoy casi seguro de que no. Me levanté y empecé a caminar por el despacho. Las piezas comenzaban a moverse. Pero todavía faltaban demasiadas. Una cosa era crear una consultora. Otra muy distinta justificar aquellos pagos. Quiero una auditoría privada. Lucía me miró sorprendida. ¿Sobre Nova Capital? Sobre todo. Necesito saber quién cobra, quién firma, quién autoriza. ¿Y desde cuándo? Ella asintió. Conozco a una firma especializada en análisis forense empresarial. Son discretos. Eso era exactamente lo que necesitábamos. Discreción. Porque si aquellas sospechas eran ciertas, ya no estábamos hablando únicamente de salvar una empresa familiar. Estábamos hablando de descubrir quién llevaba años utilizando esa empresa para algo que todavía no alcanzábamos a comprender. Y, por primera vez desde que empezó toda esta historia, tuve una sensación inquietante. Quizá la caída de mi padre no había comenzado por culpa del mercado. Quizá alguien había estado construyéndola desde dentro, pieza a pieza, durante mucho tiempo. Aquella misma mañana llamé a Ricardo. No quería sacar conclusiones precipitadas. Había aprendido que, en los negocios, las sospechas sin pruebas solo sirven para destruir relaciones. Y, aunque la mía con Javier estuviera prácticamente rota desde hacía años, seguía necesitando hechos, no emociones. Buenos días, Manuel. Necesito verte cuanto antes. Mi tono debió de preocuparle. ¿Ha pasado algo nuevo? Miré la pantalla del ordenador, donde seguía abierto el registro mercantil. Creo que sí, y es mucho más grave de lo que imaginábamos. 2 horas después estaba sentado frente a Ricardo en su despacho. Le entregué la memoria USB, después los documentos impresos, y, por último, el informe donde aparecía Nova Capital Consulting. No dijo una sola palabra durante casi 40 minutos. Solo leía, subrayaba, comparaba fechas. Finalmente apoyó las gafas sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo primero que me llama la atención? Negué, que todo esto parece demasiado organizado. Fruncí el ceño. ¿En qué sentido? Si alguien quisiera robar dinero de una empresa, normalmente cometería errores. Aquí no, aquí cada contrato tiene respaldo. Cada factura tiene número, cada transferencia está autorizada. Todo parece impecable. Aquello me inquietó aún más. ¿Entonces es legal? Ricardo negó lentamente. No he dicho eso. He dicho que alguien ha trabajado muy bien para que parezca legal. Y eso suele ser mucho más peligroso. Se levantó y comenzó a caminar lentamente por el despacho. Mira esta consultora. La constituyen hace 3 años. Sin experiencia previa, sin empleados declarados, sin oficina relevante. Y, sin embargo, factura más de 1 millón de euros a una sola empresa. Me miró fijamente. Eso no demuestra ningún delito. Pero sí justifica investigar. Asentí. Era exactamente lo que necesitaba. Prudencia. No acusaciones. Pruebas. ¿Qué hacemos ahora? Ricardo respondió sin dudar. Nada. Lo observé sorprendido. ¿Nada? Exacto. Ni hablar con Javier, ni contarle nada a tu padre, ni mover una sola pieza. Aquella respuesta me desconcertó. ¿Por qué? Se inclinó hacia mí. Porque todavía no sabemos quién envió la memoria USB. Y quien la envió sabe que tú la tienes. Aquellas palabras me dejaron completamente inmóvil. No había pensado en eso. Alguien había seguido todos nuestros movimientos.
Alguien conocía mi dirección. Alguien sabía exactamente cuándo debía hacerme llegar aquella información. Ricardo continuó: si reaccionas demasiado pronto, esa persona desaparecerá. O destruirá las pruebas que todavía no conocemos. Respiré profundamente. Tenía razón. Otra vez. Entonces, ¿esperamos? No. Investigamos. Pero sin hacer ruido. Salí del despacho con una sensación extraña. Por primera vez desde que comenzó toda aquella historia dejaba de pensar únicamente como hijo. Ahora pensaba como empresario. Y también como alguien que podía acabar sentado delante de un juez explicando cada decisión que tomara. No podía permitirme un solo paso en falso. Aquella tarde regresé a la oficina. Lucía ya había contactado con la firma especializada en auditoría forense. Su director se llamaba Enrique Salas, un antiguo inspector financiero que ahora trabajaba para empresas privadas. Entró en mi despacho poco después de las 5. Era un hombre cercano a los 60 años. Tranquilo, de esos que hablan poco porque están acostumbrados a escuchar. Después de presentarnos le entregué únicamente una parte de la documentación. No toda. Quería comprobar primero cómo reaccionaba. Enrique tardó apenas 15 minutos en revisar los primeros papeles. Después levantó la vista. ¿Quiere mi opinión profesional? Para eso está aquí. Se quedó unos segundos pensativo. Aquí hay 2 posibilidades. Esperé. La primera, una gestión desastrosa. Incompetencia. Malas inversiones. Nada ilegal. Solo malas decisiones. Asentí. Era posible. ¿Y la segunda? Su expresión cambió ligeramente. Que alguien haya utilizado la empresa durante años para sacar dinero poco a poco. Sin llamar la atención, sentí un escalofrío. Era exactamente la sospecha que empezaba a crecer dentro de mí. Enrique abrió nuevamente una carpeta. Señaló varios pagos. ¿Ve estas cantidades? Todos son importes inferiores a los que normalmente revisa un consejo de administración con detalle. 80.000, 90.000, 110.000, siempre por debajo del umbral psicológico que obliga a hacer demasiadas preguntas. Lucía intervino. Nunca me había fijado. Porque está muy bien diseñado. Respondió Enrique. Después añadió algo que ninguno de los dos esperaba. No parece el trabajo de una persona impulsiva. Parece el trabajo de alguien paciente. Alguien que llevaba años preparando esto. La reunión terminó casi 2 horas después. Antes de marcharse, Enrique dejó una pequeña libreta sobre mi escritorio. Voy a necesitar acceso a más documentación. Y también una lista completa de personas con poderes de firma durante los últimos 5 años. Asentí. La tendrá. Cuando salió del despacho, Lucía permaneció en silencio. Finalmente habló. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La miré. Depende. Que esto empezó mucho antes de que la empresa entrara en crisis. Asentí lentamente. Sí, ya no tenía ninguna duda. La quiebra no parecía el origen del problema. Parecía su consecuencia. Aquella noche, mientras ordenaba todos los documentos en casa, encontré un pequeño detalle que hasta entonces había pasado completamente desapercibido. En varias facturas de Nova Capital aparecía siempre la misma persona como contacto administrativo. No era Javier, no era mi sobrino Álvaro. Era una mujer llamada Elena Robles. El nombre no me decía absolutamente nada. Sin embargo, al revisar mi agenda antigua sentí como el corazón empezaba a latir con fuerza. Porque conocía a una Elena Robles. Había trabajado durante más de 20 años como secretaria personal de mi padre. Y se había jubilado. Hacía exactamente 3 años, el mismo año en que nació Nova Capital Consulting. Miré nuevamente la fecha, después el nombre, después la fotografía de una antigua cena de Navidad que aún conservaba en un álbum. Allí estaba Elena, sonriendo junto a toda la familia. Y, por primera vez, comprendí que la respuesta quizá nunca había estado fuera de casa. Tal vez llevaba décadas sentándose a nuestra misma mesa. Aquella noche apenas pude dormir. No dejaba de pensar en Elena Robles. Durante más de 20 años había sido la sombra de mi padre. Conocía cada contrato importante, cada cliente histórico y prácticamente todas las personas que entraban o salían del edificio de la empresa. Era eficiente, discreta, y absolutamente leal, al menos, eso creíamos todos. La había visto preparar las reuniones del consejo, organizar viajes de negocios e incluso recordar a mi padre los cumpleaños de toda la familia. Mi madre decía muchas veces, medio en broma: Elena conoce mejor vuestra agenda que vosotros mismos. Jamás sospeché de ella, nunca. A la mañana siguiente decidí no sacar conclusiones precipitadas. Podía existir una explicación completamente inocente. Quizá, tras jubilarse, había aceptado un trabajo administrativo para aquella consultora. Eso no significaba nada. Todavía no. Llamé a Enrique. Necesito que investigues un nombre más. Dime, Elena Robles. Hubo un breve silencio. ¿Quién es? La antigua secretaria de mi padre. Quiero saber si realmente trabaja para Nova Capital. ¿Y desde cuándo?
Lo tendré esta misma tarde. Mientras esperaba noticias intenté concentrarme en mi propia empresa. Era lunes de comité de dirección. Alrededor de la mesa estaban Lucía, el director comercial, la responsable de operaciones y los jefes de área. Todos hablaban de presupuestos, campañas y nuevos clientes. Yo respondía, opinaba, tomaba decisiones, pero mi cabeza estaba en otra parte. En un momento dado, Lucía me observó en silencio. Cuando terminó la reunión, esperó a que todos salieran. No estás aquí, suspiré, lo intento, lo sé, se sentó frente a mí. Pero no puedes dejar que el problema de tu familia termine afectando a esta empresa. Miré alrededor del despacho. Aquellas paredes las había levantado yo. Cada contrato, cada empleado, cada cliente, todo aquello existía porque, un día, decidí dejar de perseguir la aprobación de mi padre. Y, sin embargo, bastó una llamada suya para que volviera a sentirme como aquel muchacho inseguro de 30 años. Lucía parecía leerme el pensamiento. No olvides una cosa, Manuel. ¿Cuál? Aquí también hay familias que dependen de ti. Sus palabras me golpearon con fuerza. 63 personas, 63 hogares. No podía ponerlos en riesgo por una historia que había comenzado mucho antes de que naciera mi empresa. Asentí lentamente. Tienes razón. Y, por primera vez en varios días, apagué el teléfono durante toda la reunión de la tarde. A las 6:15 volvió a sonar. Era Enrique. Contesté inmediatamente. ¿Has encontrado algo? Sí, y creo que deberíamos hablar en persona. Aquella respuesta no me gustó. ¿Tan grave es? Prefiero no decirlo por teléfono. Quedamos una hora después en su despacho. Cuando llegué, la carpeta ya estaba preparada sobre la mesa. No hablaba, solo me observaba. Finalmente abrió el expediente. Elena Robles no fue contratada por Nova Capital. Fruncí el ceño. No oficialmente. Pasó la primera hoja. Pero durante los últimos 3 años ha tenido poderes de representación sobre 2 cuentas bancarias relacionadas con esa empresa. Sentí un escalofrío. ¿Cómo? Enrique deslizó otro documento. Y aquí viene lo extraño. Los poderes fueron firmados. Hizo una pausa. Punto por Javier Ortega. Permanecí completamente inmóvil. Mi hermano había otorgado poderes financieros a la antigua secretaria de mi padre. Sin informar a nadie, sin que figurara como empleada. Aquello ya era difícil de explicar. Pero lo siguiente resultó todavía más inquietante. Enrique abrió otra carpeta. He encontrado varias transferencias posteriores. Siempre autorizadas por Elena, siempre dirigidas a sociedades distintas. ¿Qué sociedades? Empujó lentamente un listado hacia mí. Había 4 nombres. Ninguno me resultaba familiar. Sin embargo, todos compartían una característica. Habían sido creados en menos de 4 años. Y ninguno tenía empleados. Empresas fantasma. O algo muy parecido. Respiré profundamente. ¿Crees que Javier estaba robando a la empresa? Enrique negó inmediatamente. Todavía no podemos afirmar eso. Podría existir otra explicación. Pero sí puedo decir una cosa. Me sostuvo la mirada. Esto no parece improvisado. Parece una estructura diseñada durante años. Y una persona sola difícilmente habría podido mantenerla. Aquellas palabras abrieron una posibilidad que hasta entonces ni siquiera había considerado. ¿Y si Javier tampoco era el cerebro de todo aquello? ¿Y si alguien más llevaba años moviendo los hilos? Regresé a casa completamente agotado. Necesitaba ordenar las ideas. Mientras preparaba algo ligero para cenar, mi móvil vibró. Era mi madre. ¿Manuel? Su voz sonaba nerviosa. ¿Qué ocurre? Tu padre ha salido de casa hace 2 horas. Y, no ha vuelto. Fruncí el ceño. ¿Dónde iba? No lo sé. Solo dijo que necesitaba hablar con alguien antes de que fuera demasiado tarde. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Ha contestado al teléfono? No. Miré el reloj. Las 9:30 de la noche. Algo no iba bien. Intenté llamarlo. 1 vez, 2 veces, 3, siempre el buzón de voz. 5 minutos después recibí un mensaje de un número desconocido. Solo contenía una fotografía. La abrí. Era la entrada principal de la antigua sede de la empresa familiar. Completamente a oscuras. En la imagen aparecía mi padre entrando solo en el edificio. La fotografía había sido tomada desde el otro lado de la calle. Debajo había una única frase. Si quiere salvar a su padre, venga solo. Y no avise a Javier. Me quedé helado, porque quien había enviado aquel mensaje no solo sabía dónde estaba mi padre. También sabía que yo ya había empezado a descubrir la verdad. Me quedé inmóvil durante varios segundos mirando aquella fotografía. La amplié. Después volví a reducirla. La imagen era reciente. No había duda. La lluvia de aquella tarde había dejado el suelo húmedo y las farolas proyectaban el mismo reflejo que veía desde la ventana de mi salón. Mi padre aparecía de espaldas. Solo, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Entrando en un edificio que, en teoría, ya casi no tenía empleados a esas horas.
Pero lo que más me inquietó no fue la fotografía. Fue la última frase. No avise a Javier. ¿Quién demonios podía conocer mi relación con mi hermano hasta ese punto? ¿Quién sabía que yo estaba investigando? ¿Y cómo había conseguido mi número privado? Respiré hondo. Antes de hacer cualquier cosa llamé a Ricardo. Respondió al segundo tono. Manuel, necesito tu opinión. Le leí el mensaje palabra por palabra. Al terminar hubo un largo silencio. ¿Dónde estás? En casa. Escúchame con atención. No vayas. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque no sabes quién ha enviado ese mensaje. Puede ser una trampa. Miré nuevamente la fotografía. Todo mi instinto me decía que había algo real detrás de aquello. ¿Y si mi padre está en peligro? Ricardo tardó unos segundos en responder. Entonces llama a la Policía Nacional. No vayas tú solo. Aquella era la respuesta lógica. La responsable, la que habría dado cualquiera. Sin embargo, había un problema. Si realmente alguien estaba vigilando a mi familia, una intervención policial podía provocar que desaparecieran pruebas importantes. Y todavía no sabía en quién podía confiar. Mientras seguía pensando, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, del mismo número. Tiene 20 minutos. Solo eso, sin amenazas, sin explicaciones. Miré el reloj. Las 9:39. Noté cómo el corazón comenzaba a latir con más fuerza. Llamé inmediatamente a mi madre. Contestó casi al instante. ¿Lo has encontrado? Todavía no. Escúchame. ¿Papá llevaba el coche? Sí. ¿Recuerdas cuál? El Mercedes gris. Perfecto. No salgas de casa. ¿Y si vuelve? Llámame inmediatamente. ¿Qué está pasando, Manuel? Cerré los ojos. Todavía no lo sé, pero voy a averiguarlo. 5 minutos después conducía hacia la antigua sede de la empresa. No había llamado a Javier. Tampoco a la policía. No todavía. Sabía que probablemente Ricardo me habría llamado irresponsable. Quizá tenía razón, pero existía algo que me impedía quedarme esperando. Era una sensación que conocía demasiado bien. La misma que había sentido 40 años atrás cuando decidí abrir mi empresa contra la voluntad de mi padre. La intuición, y muy pocas veces me había fallado. Las calles estaban casi vacías. Madrid parecía otra ciudad a esas horas. Al acercarme al edificio reduje la velocidad. Las oficinas permanecían prácticamente a oscuras. Solo había luz en la tercera planta. El antiguo despacho de dirección. El despacho de mi padre. Aparqué 2 calles más abajo. Apagué el motor. Durante unos segundos permanecí dentro del coche observando el edificio. Ningún movimiento, ningún vigilante, ningún coche extraño, solo silencio. Entonces sonó mi móvil otra vez. Entré por la puerta lateral del almacén. Levanté la vista inmediatamente. ¿Me estaban viendo? Recorrí con la mirada todas las ventanas. Nada, solo oscuridad. Sentí un escalofrío. Quien enviaba aquellos mensajes sabía exactamente dónde estaba. Decidí no entrar todavía. En lugar de eso rodeé el edificio caminando despacio. Conocía perfectamente aquellas instalaciones. Había pasado parte de mi infancia allí. Sabía dónde estaban las entradas de servicio, los muelles de carga, las salidas de emergencia, todo. Al llegar a la parte trasera vi algo que hizo que me detuviera. El Mercedes gris de mi padre. Seguía allí, estacionado junto al almacén. Las puertas estaban cerradas, pero el coche confirmaba una cosa. Mi padre realmente había venido. Me acerqué despacio, toqué el capó, seguía caliente, no llevaba mucho tiempo aparcado. Miré alrededor, nadie, ni un solo ruido, solo el viento moviendo una vieja lona publicitaria. Saqué el teléfono, estuve a punto de llamar a Ricardo, pero antes de marcar escuché una voz detrás de mí. ¿Has venido? Me giré de inmediato. Un hombre de unos 60 años salió lentamente de la sombra del edificio. Tardé unos segundos en reconocerlo. Después sentí un vuelco en el estómago. ¿Vicente? Él asintió. Vicente Morales, el antiguo jefe de mantenimiento de la empresa. Había trabajado junto a mi padre durante casi 30 años. Era uno de esos empleados que conocían el edificio mejor que nadie. Se jubiló hacía 2 años. O eso creía yo. Lo observé con atención. Parecía nervioso, mucho más nervioso que yo. ¿Has enviado tú los mensajes? Miró alrededor antes de responder. Sí. ¿Dónde está mi padre? Señaló el edificio. Arriba. ¿Solo? Vicente negó lentamente. Aquella respuesta hizo que el aire pareciera desaparecer de mis pulmones. No, no está solo. Respiré profundamente. ¿Con quién está? Vicente dudó, como si pronunciar aquel nombre pudiera cambiarlo todo. Finalmente habló casi en un susurro. Con la única persona en la que todavía confía. Y precisamente por eso temo que esta noche cometa el mayor error de toda su vida. Me quedé inmóvil durante varios segundos mirando aquella fotografía. La amplié. Después volví a reducirla. La imagen era reciente, no había duda. La lluvia de aquella tarde había dejado el suelo húmedo y las farolas proyectaban el mismo reflejo que veía desde la ventana de mi salón. Mi padre aparecía de espaldas.
solo, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, entrando en un edificio que, en teoría, ya casi no tenía empleados a esas horas. Pero lo que más me inquietó no fue la fotografía. Fue la última frase: no avise a Javier. ¿Quién demonios podía conocer mi relación con mi hermano hasta ese punto? ¿Quién sabía que yo estaba investigando? ¿Y cómo había conseguido mi número privado? Respiré hondo. Antes de hacer cualquier cosa llamé a Ricardo. Respondió al segundo tono. Manuel, necesito tu opinión. Le leí el mensaje palabra por palabra. Al terminar hubo un largo silencio. ¿Dónde estás? En casa. Escúchame con atención. No vayas. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque no sabes quién ha enviado ese mensaje. Puede ser una trampa. Miré nuevamente la fotografía. Todo mi instinto me decía que había algo real detrás de aquello. ¿Y si mi padre está en peligro? Ricardo tardó unos segundos en responder. Entonces llama a la Policía Nacional. No vayas tú solo. Aquella era la respuesta lógica. La responsable, la que habría dado cualquiera. Sin embargo, había un problema. Si realmente alguien estaba vigilando a mi familia, una intervención policial podía provocar que desaparecieran pruebas importantes. Y todavía no sabía en quién podía confiar. Mientras seguía pensando, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, del mismo número. Tiene 20 minutos. Solo eso, sin amenazas, sin explicaciones. Miré el reloj, las 9:39. Noté cómo el corazón comenzaba a latir con más fuerza. Llamé inmediatamente a mi madre. Contestó casi al instante. ¿Lo has encontrado? Todavía no. Escúchame. ¿Papá llevaba el coche? Sí. ¿Recuerdas cuál? El Mercedes gris. Perfecto. No salgas de casa. Y si vuelve, llámame inmediatamente. ¿Qué está pasando, Manuel? Cerré los ojos. Todavía no lo sé, pero voy a averiguarlo. 5 minutos después conducía hacia la antigua sede de la empresa. No había llamado a Javier. Tampoco a la policía. No todavía. Sabía que probablemente Ricardo me habría llamado irresponsable. Quizá tenía razón, pero existía algo que me impedía quedarme esperando. Era una sensación que conocía demasiado bien. La misma que había sentido 40 años atrás cuando decidí abrir mi empresa contra la voluntad de mi padre. La intuición, y muy pocas veces me había fallado. Las calles estaban casi vacías. Madrid parecía otra ciudad a esas horas. Al acercarme al edificio reduje la velocidad. Las oficinas permanecían prácticamente a oscuras. Solo había luz en la tercera planta. El antiguo despacho de dirección. El despacho de mi padre. Aparqué 2 calles más abajo. Apagué el motor. Durante unos segundos permanecí dentro del coche observando el edificio. Ningún movimiento, ningún vigilante, ningún coche extraño, solo silencio. Entonces sonó mi móvil otra vez. Entré por la puerta lateral del almacén. Levanté la vista inmediatamente. ¿Me estaban viendo? Recorrí con la mirada todas las ventanas. Nada, solo oscuridad. Sentí un escalofrío. Quien enviaba aquellos mensajes sabía exactamente dónde estaba. Decidí no entrar todavía. En lugar de eso rodeé el edificio caminando despacio. Conocía perfectamente aquellas instalaciones. Había pasado parte de mi infancia allí. Sabía dónde estaban las entradas de servicio, los muelles de carga, las salidas de emergencia, todo. Al llegar a la parte trasera vi algo que hizo que me detuviera. El Mercedes gris de mi padre. Seguía allí, estacionado junto al almacén. Las puertas estaban cerradas, pero el coche confirmaba una cosa. Mi padre realmente había venido. Me acerqué despacio, toqué el capó. Seguía caliente, no llevaba mucho tiempo aparcado. Miré alrededor, nadie, ni un solo ruido, solo el viento moviendo una vieja lona publicitaria. Saqué el teléfono, estuve a punto de llamar a Ricardo. Pero antes de marcar escuché una voz detrás de mí. «¿Has venido?» Me giré de inmediato. Un hombre de unos 60 años salió lentamente de la sombra del edificio. Tardé unos segundos en reconocerlo. Después sentí un vuelco en el estómago. «¿Vicente?» Él asintió. Vicente Morales, el antiguo jefe de mantenimiento de la empresa. Había trabajado junto a mi padre durante casi 30 años. Era uno de esos empleados que conocían el edificio mejor que nadie. Se jubiló hacía 2 años. O eso creía yo. Lo observé con atención. Parecía nervioso, mucho más nervioso que yo. ¿Has enviado tú los mensajes? Miró alrededor antes de responder.